nuestro Creador con estas bellas canciones, porque hoy es el día que nosotros debemos poner todo a sus pies del Señor, nuestros problemas, nuestras alegrías, el gozo que tenemos a cada día, ¿cierto, hermanos? ¿Están aquí? Amén, dicen los hermanos aquí. Muy bien. Bueno. Ahí donde tú estás puedes meditar en la letra también y cante con nosotros ahí donde tú estás. Santuario en el tiempo.
deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo día, donde todos te pueden encontrar. Dentro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Así es. Somos bienvenidos a la casa de Dios. Somos hijos de Dios. No importa de dónde tú eres. Todos somos uno en Cristo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente, haz de la belleza de tu rostro. Dentro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Dentro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar nuestro segundo cántico, que es Milagros. También es adoradores este cántico hermoso, porque nosotros milagros está aconteciendo en cada momento, en cada circunstancia de tu vida. Está milagros ahí. El que tú tengas una vida ya es un milagro, que tú respires ya es un milagro. Vamos a cantar esta música que dice Milagros. Bueno, solo recordar, ¿no?, que tendremos culto el día sábado y también el domingo. El domingo es una nueva serie. Luego lo estaremos avisando. Entonces vamos a cantar ahora nuestro cántico Milagros.
importa qué circunstancia que tú estás pasando, Dios va a hacer milagro. Confía en Dios. Vengan aquellos cansados con cargas y los perdidos, en tu nombre milagros van a suceder. Hijos perdidos, familias quebradas, adoren en espíritu, en tu nombre milagros van a suceder. Realiza tus planes en mí. Descubre mis ojos y que pueda ver tu gran poder. Quita de mí lo que me impida serte fiel. A tus pies entrego todo lo que soy. Vengan aquellos cansados con cargas y los perdidos, en tu nombre milagros van a suceder. Hijos perdidos, familias quebradas, adoren en espíritu, en tu nombre milagros van a suceder. Realiza tus planes en mí. Descubre mis ojos y que pueda ver tu gran poder. Quita de mí lo que me impida serte fiel. A tus pies entrego todo lo que soy. Realiza tus planes en mí. Descubre mis ojos y que pueda ver tu gran poder. No dudes del amor de Dios. Dios es amor y está dispuesto para perdonar. Confía. Canta con nosotros allí donde tú estás. Realiza tus planes en mí. Descubre mis ojos y que pueda ver tu gran poder. Quita de mí lo que me impida serte fiel. A tus pies entrego todo lo que soy. Vengan aquellos cansados con cargas y los perdidos, en tu nombre milagros van a suceder. Amén. Amén. Buenas noches. En esta noche quería desearles a cada uno de los que están aquí y los que están también allí en su casa, observándonos y asistiendo a esta programación, esta live, que Dios pueda utilizarnos, que Dios pueda al abrir su palabra, preencher todas las necesidades que tenemos en esta noche. Yo quiero invitarte antes de hacer la oración, para que puedas colocar tus pedidos de oración, tus inquietudes, tus agradecimientos hacia nuestro Dios durante todo este culto. Entonces vamos a ahora en este momento pedir la dirección divina antes de abrir su palabra, mas
siéntate libre y que Dios te bendiga en esta noche. Querido, vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque estamos más una vez agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Principalmente por tus cuidados, por tu dirección y principalmente por tu mano, Señor, que cada día nos conduce por el buen camino. Señor, prepáranos para ese grande encuentro que está para acontecer, Señor, la breve venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, Señor, quién está preocupado, quién está triste, quién perdió a algún ser querido, mas con certeza en esta noche tu Espíritu Santo estará visitando a cada uno de ellos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quería antes de entrar a la palabra de Dios saludar a algunas personas que están aquí en la live en esta noche. ¿No? A Marimar, que ya está aquí también desde el inicio, Jenny, Reinaldo, Joel, Kisbert también, ¿no? Hay algunas personas desde Bolivia también que están ingresando aquí, algunos amigos, algunos compañeros allí también en La Paz, un saludo fuerte allí también. Yo quería apenas a esas personas darles un abrazo gigantesco. Y voy a pedir a la sonoplastía en esta noche, abrir por favor ya en el primer slide, ¿no? Donde en esta noche vamos a estudiar un asunto sumamente importante, ¿no? Preparando nuestras iglesias para los eventos finales. Entonces, este es un asunto, tal vez tú en esta noche dirás más nuestras iglesias. ¿Por qué nuestras iglesias? Porque en realidad, hermanos, toda la organización tiene que preocuparse en preparar. Y tenemos líderes en las diferentes iglesias, en toda la organización, no solamente en la iglesia, sino también en las asociaciones y en la conferencia general finalmente, en las uniones también. Todos estamos con ese intuito de poder preparar para este momento crucial en el cual estamos viviendo en medio de esta pandemia, ¿no? Del coronavirus y todo eso ahí. Es muy importante ubicarnos en ese contexto. Entonces, por eso que en esta noche vamos a abordar ese preparo. Y el tema propicio, no te sientas apenas una cosa singular, mas tienes que sentirte abrazado por toda esta organización que es llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el capítulo 12 de San Lucas. Ya la primera imagen va a mostrar. En los slides, ¿quién nos acompañando? Si tienes la Biblia en tu mano, abre tu Biblia. Y si tienes en tu celular, en tu computadora, abre también. Porque los slides apenas va a estar el texto allí indicando, mas no tiene el texto porque quiero que ustedes se acostumbren a abrir la palabra de Dios y tengan esa costumbre siempre. ¿Ya? Capítulo 12 del libro de Lucas, desde el versículo 54 hasta el 56. Dice así la palabra de Dios. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Y el verso 56 es una palabra dura. Dice así: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo o las señales del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distingues este tiempo? El contexto histórico de estas palabras de Jesús está hablando principalmente a camponeses, a personas que vivían en el campo. Y la mayoría de nosotros que somos hispanos, latinos y principalmente bolivianos, peruanos, venimos también de algunos lugares así y entendemos esas señales. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí en São Paulo, ayer, alrededor de unas 3:30 más o menos, 3:30, el cielo aquí en São Paulo se oscureció. Y la primera cosa que decimos,
viene una lluvia tremenda. Y así fue. Y en las noticias vimos que en muchos lugares había inundaciones. Allí en el barrio de Imirín, yo estaba por allí, por alguna casa, algunos minutos antes yo había pasado, y después enseguida, después de una media hora, vi que aquel barrio se llevó varios carros, automóviles amontonados uno encima del otro. Entonces hay veces cuando vemos el cielo oscurecer, sabemos que va a venir lluvia. Cuando parece un claro en el cielo, sabemos que dice así que va a venir viento, ¿no? Y también va a solear bastante. Hoy en día tenemos la tecnología del sistema meteorológico. Hoy día casi no falla. Mas semana pasada también el clima tiempo decía que no va a llover, mas en vez de llover hizo un calor tremendo, ¿no? Y casi nos ahogamos aquí de tanto calor aquí en São Paulo. Entonces, uno de los errores que yo vi en todo ese tiempo que vivo aquí en São Paulo fue un error tremendo del clima-tiempo. Esta vez yo vi por la primera vez equivocarse, ¿no?, en el pronóstico del tiempo. Mas raramente eso acontece, ¿no? Y allí también en Bolivia estamos acostumbrados en algunos lugares a las señales, ¿no? Si va a ser bueno la primera siembra o si va a ser después, o si va a venir más lluvia antes o si va a venir lluvia después. Hay señales y nosotros siempre estamos mirando esas cosas y en la mayoría de las cosas acertamos, en una grande mayoría. Más en otras, más dice así, no nos equivocamos, igual que esta. Mas una cosa es cierta. Jesús decía, todo eso ustedes saben, tienen tecnología, principalmente para nosotros en un contexto histórico. Hoy día tú y yo vivimos en un tiempo en el siglo XXI. Y si comparas con el tiempo de Jesús, la mudanza es mucha. La tecnología cambió mucho. Y tenemos muchos aspectos, muchas herramientas en las cuales nosotros nos apoyamos. Mas Jesús dice, tanto aquella población de aquella época, como a nosotros. Dice, ¿por qué tú sabes distinguir el tiempo y no consigues distinguir las señales del tiempo del fin? Mas hermanos, yo quería decirte principalmente cómo está la situación del mundo hoy día. Yo quería que te pongas a pensar. Nos estamos viviendo en un momento históricamente, tal vez muchos de nosotros nunca hemos vivido algo que estamos viviendo hoy día. Nunca. Entonces, tal vez para algunos es desesperador, mas veamos cómo está el mundo hoy día. Primera cosa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Y vamos a ver ese texto del apóstol Pablo. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así, la configuración del mundo, vas a ver cómo está hoy día, actualmente. Si tú lees esto aquí, vas a ver que parece un texto bien actual, ¿no? Y dice así, también debes saber que en los últimos días, o sea, ahora, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, eso a los jóvenes, ingratos, ímpios, sin afecto natural. Eso vemos ahora todos los días en las noticias, ¿no? Implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos. Engreídos es cuando la nariz está hacia arriba, ¿no? Engreídos, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Y tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. El apóstol Pablo está dando una configuración para ti y para mí que estás en casa en esta noche, de cómo está, parece un rayos X, exactamente de cómo estamos en este momento, cada uno de nosotros, y cómo está el mundo. Parece una tomografía que da los detalles mínimos de cómo está el mundo. Y yo quería pedir a Rigoberto que tenga una imagen ahí después del texto, una imagen que yo quería que tú interpretes un poquito. Los grandes ecologistas, después de ese ahí, los grandes ecologistas dicen, ¿qué cosa dicen los grandes ecologistas? Que el mundo dice que no va a durar más de 50 años. Los cientistas. ¿Por qué? Antiguamente yo no veía esa imagen es nueva para mí. Porque, hermanos, nosotros teníamos un mapa mundi extremadamente espectacular. Ahora tiene esa imagen casi cayendo a los pedazos. ¿Y sabes quién está destruyendo el mundo? Nosotros mismos, seres humanos. Y nosotros estamos realmente en una época donde el mundo se está acabando. Y los grandes cientistas, los grandes religiosos de otras religiones también, ellos dicen que este mundo no va a durar mucho tiempo, ¿no? El fin del mundo. Y eso dice la Biblia también, que este mundo va a acabar. Este mundo no va a ir más allí. Y nosotros estamos viviendo en un momento crucial de la historia de este mundo, donde dice así, no solamente científicos, no solamente religiosos, no solamente también ecologistas, todos dicen que este mundo no va mucho tiempo. Y yo puedo tener certeza de que esta imagen es sugestiva para nosotros pensar en qué mundo estamos viviendo. Y en qué momento crucial de la historia estamos viviendo. Y la siguiente imagen, hermanos, hay dos grandes cosas, dos grandes globalizaciones que el mundo está pasando hoy día. La primera, antes de la venida de Cristo Jesús a este mundo. ¿Se acuerdan? El tiempo de Roma, ¿no? Donde los griegos y romanos, ellos dominaban, ¿no? Y la grande globalización es alrededor del nacimiento de Jesús. Y esa grande globalización movió el mundo en aquella época. Imagínense también los reyes magos en aquella época visitando, ¿no? El nacimiento de Jesús. Mas también antes de la segunda venida también iría a haber otra grande globalización. Una de esa grande globalización es el tema de la fiebre apocalíptica que nosotros estamos viviendo. En este momento hay muchos profetas que surgen, ¿no? Hablando de que este mundo va a acabar, tal. La Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, esa grande fiebre, ¿no? Apocalíptica es la grande globalización del error, ¿no? Donde en el capítulo 13 de Apocalipsis él cita de la marca de la bestia, ¿no? De cómo va a ser ese tormento grande, ¿no? de la grande ramera y todo eso ahí, que no van a comprar, van a tener que, para comprar y vender, van a tener que tener el sello de la bestia. Mas no solamente eso va a acontecer, y eso también está pronto para pasar. Mas también hay otra grande globalización que nuestro mundo va a sufrir todavía. Es el capítulo 14. Y yo quería principalmente que tú pienses en aquí, la grande globalización de la verdad. Principalmente el mensaje del primer ángel dice así: a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Volver hacia Dios, volver a ese momento donde realmente tenemos que estar. Y en estos momentos, hermanos, yo invito a todos a volver hacia Dios, porque este es el momento crucial de poder volvernos hacia Dios en estos momentos de coronavirus, de tanta epidemia, de tanto desastre que está aconteciendo en el mundo. Entonces, hermanos, debemos asegurarnos de la palabra de Dios, ¿no? Y otra, este momento apocalíptico también, él trae
4 grandes crisis. Eso está escrito en el libro de El conflicto de los siglos, ¿no? En español. Yo tengo una versión antigua. Aquel libro grande, El conflicto de los siglos. En el capítulo 36, si ustedes leen en ese capítulo 36, habla de estas 4 grandes crisis. Y la primera grande crisis es la crisis moral, la pérdida de la identidad moral. Y hemos leído en la Biblia, en el escrito del apóstol Pablo, de cómo serían los últimos días. Y esa pérdida moral hoy en día, hermanos, está realmente con esa crisis contaminando la mayoría de las personas en todos los ámbitos sociales, ¿no? En todas las clases sociales, desde la más alta hasta la más simple. Y otra, hermanos, la economía. En el mundo dice, hermanos, de que la economía iría a ser estable. Allá principalmente en Estados Unidos decían que iría a ser bien estable, la economía va a ser estable en los próximos años. Aquí en el Brasil tenemos un grande economista, el presidente Bolsonaro tiene, y él también decía que la economía en el Brasil iría a ser bien estable. Y miren, la economía del mundo, del país del primer mundo como es Estados Unidos, comenzó a decaer. En el Brasil también estamos en una crisis financiera tremenda. No está fácil. Por más que expertos economistas digan que la economía va a estar bien, hermanos, la palabra de Dios, y es principalmente el grande conflicto, el retrata en este capítulo, y extremadamente para mí se hace tan actual, parece que fue escrita ayer, y fue escrita en 1800 y poco. Mas este capítulo habla cómo la economía iría a caer en los últimos tiempos. Y eso también es verdad. Y hemos visto también la imagen, la tercera grande crisis, la crisis ecológica, ¿no? Y producto de eso vienen estas enfermedades que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, no dejes, porque eso fue escrito en la palabra de Dios. La pluma inspirada también habló de esa grande crisis ecológica, económica, moral. Mas la cuarta es la peor. Tal vez tú digas, no es. La cuarta es la crisis de transporte. Yo no estoy hablando apenas de ónibus, transporte público, no. Hay grandes compañías en la aviación. Por causa de la pandemia, hoy día están sufriendo grandes crisis. Empresas aéreas gigantescas se están cerrando, porque cada avión que está en el suelo, hermanos, es un perjuicio muy grande. Y aquí ya decía que eso iba a pasar antes de la venida de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esas 4 grandes crisis, nosotros podemos verla delante de nuestros ojos y tienes que pensar cuál es nuestra posición. Y vamos a leer un texto aquí en el siguiente slide, está ese texto, ¿no? Principalmente, ese texto ahí yo quería compartir con ustedes. Dice así, los apóstoles conforme los personifican, esos espíritus de mentira son presentados, dice así, contradiciendo lo que escribieron por la inspiración del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios de Satanás? Dice Satanás que imitaría inclusive la vuelta de Cristo Jesús. Si la Biblia decía que Satanás tiene ese poder inclusive de imitar la vuelta de Jesús, aquí el texto del grande conflicto, página 567, él también aumenta más alguna cosa, porque no solamente Satanás, sino también sus ángeles. Amén, no, misericordia, porque dice que sus ángeles personificarían, ¿quién? Los apóstoles. Imagínense hoy en día, en el siglo XXI, tú ver a Pedro, tú ver al apóstol Pablo,
Y él venir aquí en el púlpito ahí y decir así como dice aquí, no te preocupes, ese texto que yo escribí, es aquel tiempo, es el contexto, ya está totalmente desactualizado. No, puedes apagar eso aquí. ¿Ya pensó escuchar eso ahí? El conflicto de los siglos dice así, no solamente vamos a ver que Satanás va a imitar la vuelta de Cristo Jesús, sino también que sus ángeles van a hacer esas cosas, imitando, tal vez engañando a muchos, ¿cierto? ¿Y cuál es el desafío de la iglesia en este momento? Miren, para saber cuál es el desafío de la iglesia, tenemos que ir a la Biblia. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5 también. Hemos leído capítulo 3, verso 1 al 5, ahora vamos al capítulo 4, del 1 al 5. Dice así, por en cuanto tú estás allí, yo voy a leer aquí. Te suplico encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, ¿qué cosa dice? Tu ministerio. Aquí está el secreto, hermanos. Primera cosa, todos nosotros que estamos en las iglesias, que tal vez tú estás preguntándote, ¿mas yo tengo que ir a la iglesia ahora o puedo ver aquí del Face nomás? Hermano, dice así la palabra de Dios oriente, ven y congrégate. Y otra cosa más importante todavía, Él dice que debemos predicar en todo tiempo, hablar a tiempo y fuera de tiempo, exhortando, llamando la atención, algunas veces hasta jalando la oreja. Mas todo eso tiene que hacerse con amor. No puedes hacerlo con rabia. No puedes hacer con ganas de herir a la persona. Y eso es una llamada de atención. Y dice, cumple tu misión. Teniendo, ¿qué cosa dice así? Teniendo y haciendo el trabajo de evangelista. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Predicar el evangelio. Y sabes, hermana, la mejor forma de predicar el evangelio es con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. Y eso es algo fuerte, porque, hermanos, la iglesia muchas veces se preocupa en criticar al otro, si está haciendo, no está haciendo, si está bien vestido, no está bien vestido. Hermanos, en la iglesia tiene que haber menos criticones y más amor, más abrazo, más guiar, más abrir la palabra de Dios, porque eso es importante, hermanos, porque infelizmente muchas veces nosotros sabemos solamente criticar. Y eso tenemos que olvidarnos nosotros principalmente para poder hacer y cumplir esta parte, porque esa es la labor principal de la iglesia, y nosotros como miembros tenemos que hacer ese papel, hermanos, de evangelistas, trabajar por la iglesia con amor, con alegría. Yo veo a algunos jóvenes en la mañana, a las 6 de la mañana, todos los días. Ahí Raquel está aquí en esta noche, no me va a dejar mentir. Yo les veo todos los días estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo es bueno? Todos los días llamándose, ¿dónde está tal persona? Estos días yo estoy saliendo más temprano
y acabo perdiendo el horario de las 6. Toda la semana, desde el sábado estoy perdiendo eso aquí. Ya son ¿cuántos días? 4, 5 días ya. Mas yo tengo certeza de que esas personas que están creciendo en el Espíritu. Yo les animo. Y si tú estás tal vez, estás durmiendo ese horario de las 6 de la mañana, yo te invito a entrar para poder escuchar la palabra, reavivados por su palabra, estudiar la lección de todos los días. Esta lección de este trimestre está linda además. Habla sobre educación, de cómo Dios utiliza todos los medios para poder ubicar, para poder enseñarnos, educarnos. Sabes, hermano, muchas veces nosotros nos encargamos o nos ocupamos solamente de criticar a las personas. Debemos parar. Debemos amar las personas, debemos abrazar las personas y debemos hacer el trabajo así como el apóstol Pablo, así como Jesús hacía. Y aquí dice así, nos exhorta y todos con amor. Y yo también así, hermanos, he aprendido mucho con este texto aquí. Y yo quiero apenas este texto aquí que voy a citar. Es un texto que ni existe en español ni en portugués. Está en inglés, mas he conseguido traducirlo. Spiritual Gifts, volumen 2, 277. Yo quería que lo coloques, hermano, ali de la sonoplastía. Y dice así, y me fue mostrado en cómo dice el trabajo. Dice así, tienes que hacer el trabajo de evangelista, enseñar, reprender, llamar la atención. Mas, ¿qué dice ese texto? Y me fue mostrado, ¿quién dice aquí? Que Satanás no ha sido tonto ni descuidado. Él no es tonto ni descuidado. Durante todos estos años, desde su caída, él, en vez de ser tonto, ha aprendido más. Él dice así, él quedó más astuto. ¿Cómo quedó? Dice Raquel. Más astuto. Vamos, no, inteligente es otra cosa, es algo parecido, mas él piensa más, raciocina más, planifica más. Astucia no es tanto inteligencia. Dice así, él se tornó más astuto. Sus planos son más profundos. Miren cómo dice aquí. Y más cubiertos. ¿Qué más dice? Con una capa religiosa. Antiguamente quería sacarte de la iglesia, ahora no. Él quiere que estés dentro de la iglesia. Y él tiene un disfraz. Han visto en las tiendas de disfraces, venden aquellos disfraces horribles, hoy en día existen, ¿no? Todo el tiempo existió disfraces horribles. Mas ese disfraz, dice así, es un disfraz religioso para esconder su deformidad. El poder de Satanás ahora para intentar engañar es esto aquí, quiero que grabes. Y es quien está viendo aquí en tu pantalla, está en amarillito. Y tienes que prestar atención, marcate eso aquí. Dice así, el engaño de Satanás es 10 veces mayor que era en aquellos años, aquellos días de los discípulos, aquellos días del jardín del Edén. Sabes, hoy día es 10 veces más. Él trabaja 24 horas por día. Él tiene inclusive una reunión todos los días. Aquí tenemos un pastor aquí en esta noche visitándonos. Y el trabajo de los evangelistas es siempre hacer una reunión con los obreros, ¿no? Con los evangelistas. Satanás hace sus reuniones también para poder planear de cómo hacerte caer. ¿Sabes, hermano? Por eso que debemos preocuparnos es el hacer el trabajo evangelístico y no estar criticando en la iglesia. Porque ¿quién te hace criticar? Ese amigo que he llamado Satanás. A veces nosotros dentro de la iglesia somos instrumentos del enemigo de Dios. Y yo quería todavía, dice, su poder aumentó y aumentará hasta que sea retirado, o sea, hasta cuando Cristo vuelva. Su ira y odio son más fuertes a medida que se aproxima el tiempo del fin. Qué preocupante esto aquí. Todos los días aumenta más su poder.
Por enquanto Satanás está aquí, hermanos, él va a aumentar el poder para poder engañarte a ti y a mí. Y debemos quedarnos con el texto del apóstol Pablo, ser cariñosos, ser amorosos, hacer el trabajo de evangelista, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Y ahora, hay otro texto aquí que yo quiero leer. Ese texto es también un texto para llamar la atención. Dice así, Testimonio para Ministros, página 472, 475. Ese texto, pastor, es en portugués, ¿está? La página. Mas quien quisiera saber, hermanos, las páginas son en portugués, solamente aquí está traducido. Dice así, al aproximarse el pueblo de Dios de los peligros en los últimos días, Satanás hace ardua consulta con sus ángeles. ¿Se acuerdan que yo les dije que Satanás hace reunión con sus ángeles? Ese es el texto aquí. Con sus ángeles por los planos de mayor éxito, en el sentido de transformar la fe. Los llevará a concluir que las reivindicaciones de Cristo son menos estrictas que cuando ellos creyeron, y que por la conformación del mundo ejercerían mayor influencia sobre los mundanos. Quiero explicar esto aquí. Hay veces nosotros queremos parecernos más al mundo. Así vamos a ganar el mundo, decimos. ¿Se han dado cuenta ese pensamiento? Tenemos que misturarnos con el mundo para ganar al mundo. El texto dice lo contrario. En vez de tú ganar al mundo, el mundo puede ganarte. Y eso es un peligro. Y Satanás apuesta en esta estrategia, porque él quiere colocar el mundanismo dentro de la iglesia. Si algún líder, si algún pastor está escuchando también, o eres miembro apenas, presta atención con este texto aquí. Porque cuanto más nos parecemos y cuanto más seguimos los pasos de Jesús, ahí sí vamos a ganar el mundo. Mas no al contrario, porque el mundo siempre nos va a ganar. Aquí también hay otro texto, Testimonios para Ministros, la página 61. Dice, Dios tiene en la tierra una iglesia, y esto quiero que presten atención todos, una iglesia que es su pueblo escogido y que guarda los mandamientos, y Él está guiando, y no las ramificaciones desviadas, o uno aquí, otro allí, mas está guiando un pueblo. Hermanos, Dios tiene un pueblo escogido y eres tú y yo. Y ese pueblo, hermanos, es el que Dios quiere. Hay muchas veces, algunos no concordan con un asunto dentro de la iglesia. ¿Qué hacen? Se van. Si algún hermano que un día perteneció aquí a esta iglesia y hoy día está fuera, es el tiempo de que tú regreses aquí. Dios te está cuidando de la misma forma, mas Dios te cuidará mejor cuando tú estás aquí dentro de esta iglesia. Porque Dios guía este pueblo que es el pueblo de Dios, ¿no? Y ese pueblo de Dios es el que realmente va a guiar Dios, ¿no? Y no las ramificaciones, aquellos que salen, aquellos que hacen otro grupito. No, ese no va a guiar. Este está en Mensajes Escogidos, volumen 2, página 390. Dice así: no hay ninguna necesidad de dudar. Si alguna vez estabas dudando de la palabra de Dios, o que si es esta o no es la iglesia verdadera, el texto dice así: no hay ninguna necesidad de dudar y de estar con miedo que la obra no sea bien sucedida. No, tal vez vamos a fracasar, tal vez estás con miedo, no quieres trabajar. Mas dice así: Dios está testando la obra. Y eso quiero que preste atención bien, mi amigo, que estás en esta noche escuchando desde tu casa. ¿Quién está al control de la historia? Dios. Y pondrá todo en orden, caso haya para ajustarla. Dios está en la dirección
y atenderá a esto, trabajará para corregir los errores. Tengamos fe que Dios va a conducir el barco que transportará a su pueblo totalmente seguro para el puerto. No importa, pase lo que pase. Eso no significa que la iglesia siempre es bien sucedida en todo. Él tiene sus dificultades. Mas hermano, no es tiempo de dudar porque la iglesia es falla. Dios todavía está en el control de la historia. Y Dios dice que va a guiar su barco hasta el puerto seguro. Ese puerto seguro es la Nueva Jerusalén, la salvación eterna. Entonces, por eso yo quiero animarte a que confíes, tengas fe en la mano de Dios en estos momentos de pandemia, de enfermedad, de crisis. Ten fe en Dios, porque Él está conduciendo a su pueblo para salvación eterna. Y quiero que tú estés dentro de ese barco. Y otro texto. ¿Cómo se alegraría Satanás si pudiese tener éxito en sus esfuerzos de insinuarse al pueblo y desorganizar el trabajo un tiempo en que es esencial una completa organización? Este será el mayor poder para mantenerles afastados los movimientos espurios y para refutar declaraciones endosadas por la palabra de Dios. Tenemos que conservar uniformemente las fileras para que no haya quiebra de sistema y método. Orden que fue construido por un trabajo sabio y cuidadoso. No se debe dar permiso a elementos desordenados y desean dominar la obra este tiempo. Hermanos, lo que Satanás más quiere es que haya desorden dentro de la iglesia. ¿Sabes quién organizó? No es el pastor, no es el anciano. Quien organizó todo esto fue el propio Dios. Hermanos, nosotros que somos líderes, no podemos traer cualquier persona para predicar y ocupar este santo lugar. No podemos dejar que la agenda de Satanás se cumpla. Tenemos que dar orden. Y dice, hermanos, unos textos anteriores que hemos leído, hermanos, hay personas que se van a apartar de la sana doctrina, dice. Y sabes, son esos los que llevan desorden a nuestra iglesia. Y en este tiempo difícil que estamos viviendo, debemos realmente mantener ese orden y principalmente ser celosos en la sana doctrina. Así nos recomienda, porque no fue nosotros, no fue los líderes que crearon las reglas, sino el propio Dios. Y debemos preparar nuestra iglesia. ¿Y de qué manera vamos a preparar nuestra iglesia? Ahí también la palabra de Dios tiene la respuesta, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Vamos a leer ese texto ahí. Efesios capítulo 4. Espera aí. Gálatas, aí cheguei. Capítulo 4, verso 11 hasta el 16, ¿ya? Y él mismo constituyó, miren lo que dice aquí, habla de talentos, habla de algunas habilidades que nosotros tenemos, dice que nosotros no debemos escondernos, ¿no? Y él mismo, capítulo 4, del 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema del hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. ¿Cuál es el secreto? Amor, unión. El secreto para vencer en estos tiempos difíciles. Hermanos, en todas las iglesias precisamos de ese amor. Precisamos unirnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Tal vez unos con más habilidad, otros con menos, mas todos somos miembros del mismo cuerpo. Unos saben, entienden más de la Biblia, otros analizan mejor, otros hablan bonito, otros cantan. Mas todos somos el cuerpo de Cristo. El secreto es la unidad. Hermanos, mire, Testimonios para la Iglesia dice así: se aproxima rápidamente días en que habrá grande perplejidad y confusión, y estamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo quiero decirles, hermanos, que este tiempo no está tan fácil. Estamos viviendo días de confusión. Satanás, vestido de bestias angelicales, engañará, si es posible, a los propios escogidos. Debemos tomar cuidado. Habrá muchos dioses y señores. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos dentro de la iglesia, dice así: yo soy poderoso, yo sé más de la Biblia. Ahí, tienes que seguirme a mí. La Biblia dice así: deja de seguir a esos. Hermanos, soplará todo viento de doctrina. Y en esto quiero detenerme un poquito. Hoy día, en la internet, tenemos todo, hermano. Todo, tal vez, todo lo que pesquisas hay en la internet, en el Google. Hasta de Biblia, hasta de espíritu de profecía. Hermanos, ni todo es bueno. Tienes que tomar cuidado. Por eso dice así: soplará todo viento de doctrina. Y estamos viviendo ese tiempo donde la información, antiguamente tenías que leer mucho. Yo estoy habituado a leer mucho, mas hoy en día la información viene todo masticada. Y si una cosita está torcida, hermanos, estás perdido. Tienes que tomar mucho cuidado. Aquellos que rinden altos homenajes a la falsa llamada ciencia, hasta la ciencia, no serán los líderes entonces. Los que confían en el intelecto, el genio o el talento no permanecerán en las filas y las columnas. En la última y más solemne obra, pocos grandes hombres se empeñarán. Muchas estrellas cuyo brillo hemos admirado, entonces se apagarán, transformándose en tinieblas. No podemos seguir personas, tenemos que seguir nuestro Salvador. Tenemos que seguir aquel que dio su propia vida para salvarnos. No es el hombre. Si alguna vez, hermano, tú has tenido un pastor que te gusta mucho, un hombre que predica bien, es bien elocuente, hermanos, yo te digo que tienes que seguir a Cristo Jesús y no personas. Y el preparo, hay dos formas de prepararnos. El preparo tiene que ser escatológico, tienes que saber analizar el tiempo del fin, lo que estamos viviendo ahora. Cómo dice la palabra de Dios y lo que estás viendo a tu alrededor, ¿bate o no bate? ¿Está de acuerdo con la Biblia o no? Tienes que ser analista, tienes que leer mucho. Y otra, la segunda llave es doctrinario. ¿Qué es doctrina? Hermanos, la palabra de Dios. Todo lo que precisas saber está aquí. Yo sé que tienes una Biblia en tu casa. Entonces, eso es lo que precisas. La sana doctrina dada en la palabra de Dios. Y saber analizar lo que está en la palabra de Dios y el tiempo del fin, que es la plataforma escatológica. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Hermanos, dice así en 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 13, eso también tenemos que leer. Por si acaso, hermanos, ese es un texto
clave, hermanos. Ya estamos ya yendo a la parte final. Dice así, capítulo 1, verso 10 al 3, dice así: os ruego, pues, hermanos, miren cómo el apóstol Pablo, él está rogando por el hombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros tinieblas, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy Pablo, yo soy apóstolo, yo soy Cefas, yo soy Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Y fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, jamás en la iglesia quieres prepararte, hermanos. Nunca andes fuera de la unión de toda la iglesia. Hermano, que estás escuchando esta noche, nosotros somos una familia y debemos andar. A veces tenemos dificultad en entendernos con otra persona. Eso es normal. Mas, hermanos, debemos orar para que Cristo y el Espíritu Santo trabajen en cada corazón. Y seamos unidos, líderes, miembros, todos, jóvenes y niños, adultos, ¿no? Todos. Yo sé que no todos pensamos la misma cosa, mas la Biblia dice así: debemos pensar todos el mismo pensamiento. Nada de ser dividido. Y tengo más, nuestra énfasis debe ser menos al diablo y más a Dios. Trabajar para Dios, predicar el Evangelio en todo tiempo y fuera de tiempo, en unidad. Eso debe ser el énfasis. Y quiero las dos últimos textos. Ese es el texto del Espíritu de Profecía. Miren lo que dice. Después yo quiero cerrar con un texto de San Juan capítulo 17. Dice así ese texto del R.G. de White: viva la vida de fe día a día. No se torne ansioso y preocupado acerca del tiempo del mañana. No te pertenece. Hoy usted debe mantener la victoria sobre el yo. Hoy tú debes vivir una vida de oración. Debes combatir el buen combate de fe. Hoy tú debes creer que Dios te bendice. Que debes creer que Dios te bendice. Y alcanzaste la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad. Tú realizarás los reclamos del Maestro y te tornarás una bendición a los que están a tu alrededor. Amén. Yo quiero explicarte antes de leer San Juan 17. Dice así: ¿qué dice al principio? Debes vivir el día de hoy. ¿Sabes por qué, hermano? Hay veces nos preocupamos demasiado con nuestro futuro. O hay veces nos preocupamos mucho con el pasado. El pasado ya pasó. ¿Puedes volver a traerlo? No. Nunca lo vas a traer. Lo que pasó, pasó. ¿Y el futuro? ¿Puedes traerlo también aquí ahorita? También no. Por eso el N.G. de White dice así: no te preocupes ni por el pasado ni por el futuro. Vive el presente todos los días. ¿Sabes cuál es uno de los grandes sueños que yo tengo? Es estar en pie cuando Cristo venga aquí. No sé si no fuese así. ¿Y si yo muero antes? Amén. Porque la preocupación no debe ser esa. La preocupación debe ser: ¿cómo estoy hoy en día? Antiguamente yo era así. Hay veces nos preocupamos: ahora no consigo mudar. No te preocupes. Tienes que preocuparte con algo muy importante. Si Cristo viniese hoy día, ¿será que yo puedo ser salvo? Ese es el contexto que el N.G. de White está diciendo en este texto. Por eso dice así: no vivas del pasado, ni te preocupes mucho por el futuro. Vive el día de hoy. Muestra si tú realmente eres salvo hoy.
Y el texto con el que quiero finalizar en esta noche es el texto de San Juan. Y este texto aquí es una oración de Jesús por aquel tiempo. Mas en esta noche quiero decirte, Jesús también está orando por ti. Oró por ti también en aquel tiempo. El verso 20 hasta el 23 dice así: pero no ruego solamente por esto, o sea, los discípulos de aquel entonces, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Y les he dado, que dice, la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. ¿Sabes cuál es el apelo simple en esta noche? Que esta oración de Jesús sea, abramos el corazón y digamos a Jesús: yo también quiero. Yo quiero unirme. Y si tienes algún problema con algún hermano, hermanos, este es el momento de poder decir a Dios: Señor, perdóname. ¿Sabes? Cuando vivimos en unidad, cuando estamos todos juntos, el mundo ve diferente. Y la predicación del Evangelio realmente va a ser diferente. La mejor forma de prepararse es estudiar la palabra, vivir unidos y principalmente, hermanos, estar en amor unos con los otros. Y así, sin preocupación por el futuro ni por el pasado, sino por el día de hoy, hermanos, vamos a alcanzar la victoria que Cristo Jesús quiere darnos y Él quiere darte en esta noche. Yo quería orar por ti. Yo no sé cuántos están aquí online todavía, y yo quería abrir inclusive para poder ver a todos ustedes, ¿no? Si alguien ha colocado así, me pueden ayudar, alguien colocó algún pedido. Sonia Chamber. Está bien, hermanos. Hay muchas personas que piden oración. Yo vi ahora a Sonia Chamber, vamos a orar por ella también. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche: cierra tus ojos, mas abre tu corazón a Jesús. Dile al Señor: ayúdame, porque sé que estamos viviendo tiempos difíciles y la mejor forma de prepararnos es abrir el corazón a Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, en esta noche hemos visto y estamos viviendo tiempos tan difíciles que hay veces hasta nos hacen dudar de nuestra fe. A veces dejamos que el enemigo de nuestras almas trabaje en nosotros. Y no solamente en nosotros, Señor, sino también en tu iglesia. Y por el trabajo exitoso de nuestro enemigo muchas veces hay desamor, crítica, desorden. Mas que en esta noche Él está reprendido y expulso de la vida de cada uno de mis hermanos que están esta noche, no solamente aquí en la iglesia, sino muchos que están aquí en sus hogares, así como Sonia. Señor, toma en sus brazos a Sonia, para que, Señor, todo el mal que ella tiene, Señor, pueda confiar en ti plenamente y pueda sentir tu voluntad, no solamente mañana, pasado, sino en esta noche, en este momento, para que así, Señor, la salvación sea la certeza en esta noche. No podemos vivir preocupados por una y otra cosa. Ayúdanos a vivir cada día y ayúdanos a prepararnos cada día, porque, Señor, tu venida no está lejos, tu venida está tan cerca, Señor.
Señor, quiero pedirte que en todas las iglesias, en toda la organización de tu iglesia, la cual espera tu venida, Señor, tómala en tus brazos, porque sabemos que tú todavía estás en el control de todo. Y queremos salir y quedarnos, Señor, en nuestros hogares confiantes en esta promesa. Y que, Señor, queremos estar un día juntos para nunca más estar separados por la internet, por el Facebook, por un live, sino tengamos el culto al vivo con nuestro Maestro que es Jesús. Y todos juntos como una familia, como un cuerpo, estar todos, Señor, y que nadie falte. Bendice tu palabra en esta noche, que no vuelva vacía para ti, sino, Señor, por lo contrario, que mucha gente pueda, Señor, abrir su corazón y entregar a ti. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima.